Algunos testigos aseguran que los ingleses lo abatieron a balazos. Otros insisten en que al ver que no le quedaban fuerzas para llegar a tiempo se limitó a alzar los brazos y dejarse ir al fondo. Fuese como fuese, la realidad es que en una acción desesperada y heroica 10 marineros ingleses penetraron en el U-110 y tras más de 4 horas de esfuerzo, siempre a punto de irse a pique, consiguieron desmontar el Enigma y todo el equipo de transmisión, incluidos los libros de códigos de mensajes de los próximos meses. Días más tarde, el Bulldog fondeaba en la bahía de Scapa Flow con su tesoro a bordo, así como con los escasos supervivientes del submarino, que fueron internados y completamente aislados hasta el fin de la guerra con objeto de que no pudiesen contar nunca a nadie lo ocurrido. Los héroes del Bulldog fueron condecorados en secreto al tiempo que se exigía a toda su tripulación el sagrado juramento de guardar el más estricto silencio sobre la acción que había tenido lugar en aguas de Groenlandia, puesto que si importante era descifrar los mensajes del enemigo, más importante aún era evitar que ese enemigo tuviera conocimiento de que a partir de aquel momento su sofisticado sistema de comunicación se encontraba al descubierto. Un mes después, los submarinos alemanes comenzaron a ser cazados como conejos, ya que en cuanto emergían para acudir a una cita con las naves nodrizas o con los submarinos cisternas, del cielo surgía, como por arte de magia, un rapidísimo avión que los bombardeaba y hundía con matemática precisión. Pese a ello, un sector muy significativo del alto mando alemán se negaba a aceptar que sus códigos hubieran sido descifrados, prefiriendo achacar semejante debacle a mejoras significativas en los sistemas de radar enemigos, o a algún tipo de arma desconocida que al parecer los ingenieros aliados habían sido capaces de desarrollar en el más estricto secreto. No obstante, los almirantes Dönitz y Canaris, mucho más dispuestos a aceptar sus propios errores, y convencidos de que un cierto número de militares de muy alta graduación comenzaban a mostrar su desacuerdo con las teorías y la personalidad de Adolf Hitler, habían decidido que los preparativos finales de la letal operación ratonera se llevaran a cabo lo más lejos posible de Berlín y sus posibles filtraciones. Y a nadie le cabía duda alguna de que las playas de Fuerteventura se encontraban muy, muy lejos de Berlín. El pesquero había desaparecido tras la punta del mal rayo y el sol comenzaba a coquetear con el horizonte, pero pese a las 3 horas transcurridas, Erica Salmon continuaba en la terraza, hundida ahora en un ancho sillón de mimbre, intentando decidir a quién debía traicionar. De un lado se encontraban su país y el hombre por quien se sabía dispuesta a dar la vida. Del otro sus propias creencias, su familia, y una nación extranjera empeñada en librar una agónica batalla contra quienes parecían decididos a convertir, y más tarde el mundo, en una sucursal del Averno. ¿A quién pedir consejo? ¿A quién conocía que no estuviera directamente relacionado con uno u otro bando? ¿Quedaba acaso alguien de cualquier nacionalidad, raza o religión que no se encontrara implicado en tan patética locura colectiva? Empezaba a dudarlo. Lo que tuviera que decidir, tendría que decidirlo a solas. Y eso era algo que en verdad le asustaba. Su primera opción, aquella que en su fuero hubiera deseado adoptar, era sin lugar a dudas la más simple de todas: no hacer nada. Limitarse a disfrutar de los días de felicidad que el destino quisiera concederle, para desaparecer luego rumbo a cualquier remoto lugar en el que iniciar nueva vida dejando definitivamente atrás su pasado, se le antojaba la solución más cómoda y más apetecible. Tenía 24 años, se sabía sana y fuerte, y confiaba en que aún quedara algún rincón del mundo al que el odio, el racismo y la violencia no hubiera contaminado. Algún rincón, en alguna parte, por muy lejos que fuera. Una hermosa, elegante y desinhibida muchacha que hablaba perfectamente 2 idiomas y se sentía con ánimos como para trabajar en cualquier cosa, no debía, por lógica, enfrentarse a demasiados problemas a la hora de abrirse camino en esta vida. De secretaria, de modelo, de esposa, de mantenida, de puta, de cualquier cosa, menos de agente secreto. Esa era, a todas luces, la más humana, la más egoísta y la más sensata de las soluciones. Erica Salmon no había empezado aquella estúpida guerra y ya había sufrido suficientemente por su causa. Adiós, y que os jodan. Sonrió a tan gratificante idea. No más nazis, no más barracudas, no más tener que acostarse con desconocidos, no más Herman, no más Capitana Cav, no más estúpidas Operación Mavi o crueles Operación Ratonera. No más nada. Libertad. Libertad para ser ella misma, para labrarse su propio futuro,
y para dejar atrás un amargo pasado que le había sido impuesto, y por el que no se sentía en absoluto culpable. Libertad. Arriesgada palabra cuyo auténtico sentido parecía haber dejado de tener significado tiempo atrás. La segunda opción se concretaba en otra palabra que de igual modo parecía haber perdido su auténtico significado: sinceridad. Sinceridad a la hora de enfrentarse al hombre que amaba y confesarle la verdadera razón por la que se encontraba en la isla, advirtiéndole del serio peligro que corrían, tanto él, como su barco y su tripulación. Sinceridad a la hora de admitir que era judía, que trabajaba para el enemigo, y que tan solo el amor que había sabido despertar en ella le impedía continuar traicionando a su patria. Sinceridad y esperanza a la hora de pedir perdón. Pero ¿podía un hombre como Oscar, que se la vida en defensa de sus ideales, pasar por alto el de que llevaba años colaborando con los enemigos de Alemania? ¿Y pasaría por alto el hecho de que fuera judía, por muy intenso que alcanzara a ser el amor que le profesara? El tema judío jamás había salido a la luz durante largas conversaciones, tal vez porque él prefería evitarlo o tal vez porque la propia Eva Casamen comprendía que era aquel un resbaladizo terreno en el que no sabría desenvolverse tal como se esperaba de una fiel seguidora de las enseñanzas del Führer. No tenía, por tanto, ni la más mínima idea de qué era lo que el comandante Oscar opinaba sobre la noche de los cristales rotos, la supuesta supremacía raza aria, o la deportación en masa de un pueblo hacia unos tétricos campos de concentración de los que se ignoraba casi todo. Cuando se encontraban a solas tan solo habían tenido tiempo de hablar de amor. Únicamente los poetas y los amantes son capaces de estirar de tal modo y en tantas direcciones una palabra tan concreta y un concepto tan simple, como si el amor, además de una reacción física provocada por dos cuerpos que se atraen, fuese una masa de arcilla moldeable a la que los susurros, las miradas y los gestos obligaran a crecer y crecer hasta convertirse en una especie de genio de lámpara encantada que todo lo llena. No bastaba con besarse, no bastaba con acariciarse, y no bastaba con extasiarse ante la contemplación de un cuerpo desnudo. El amor eran gritos, susurros y cientos, miles de palabras que al fin y a la postre poco aclaraban, puesto que podría creerse que los auténticos amantes no deseaban que nada les distrajera, y a la larga era el hecho de observarse en silencio y cogidos de la mano lo que con más intensidad les satisfacía. Nada de cuanto Oscar dijera valía tanto como el brillo de sus ojos cuando admiraba a Erika. Nada de cuanto Erika pudiera decir llegaba a Oscar con tanta nitidez como el sencillo gesto con que le acariciaba la barbilla. Así había sido desde los tiempos de Adán y Eva. Y así seguiría siendo pese a todas las guerras y todas las religiones o ideologías. Romper ese hechizo significaba tanto como romper con la magia de una relación física y espiritual inimitables. Soy judía y trabajo para los ingleses. Mierda. ¿De dónde se podía sacar el valor necesario como para espetarle en la cara algo así a un oficial de marina de la Alemania nazi? Su primera reacción podía ser la de sacar una pistola y pegarle un tiro. La segunda, ponerla en manos del sombrío coronel con el fin de que se deshiciera de ella lo más discretamente posible. La tercera. ¿Quién sabe? ¿Quién se atrevería a pronosticar sin miedo a equivocarse qué es lo que puede pasar por la mente de un hombre ferozmente enamorado en el momento de descubrir que ha estado siendo engañado? Nadie. Y Eric Casamen menos que nadie. Aún quedaba, no obstante, una tercera opción: acudir a la cita en la playa y contarle con todo lujo de detalles al capitán Acab en qué consistía exactamente la sangrienta operación ratonera, confiando en que dispusiera de medios para hacerla abortar. Ello traería sin duda aparejado, con independencia a cualquier otro tipo de consideración, el hundimiento del Barracuda y la eliminación física de cuantos habían intervenido en el diseño de tan demoníaco plan. Para ser más exactos, la muerte del comandante Oscar y de cuantos le secundaban, lo cual equivalía a decir su propia muerte, puesto que se sabía incapaz sobrevivir a una traición semejante. Caía la noche y aún continuaba clavada en la butaca de mimbre tratando de hacerse una idea de cómo transcurrirían los años teniendo sobre su conciencia la destrucción del hombre al que tan desesperadamente amaba. Pero por más que lo intentara le resultaba del todo imposible aceptar un futuro tan negro y miserable. De igual modo tampoco aceptaba esperar a que se marchara para permitir que sus heridas se abrieran vez que otro hombre la tocara. Erika Samen sabía, y eso era algo que, sabía a ciencia cierta, que ya se había convertido, hasta el fin días, en mujer de un solo hombre, de su hombre,
Y que pasara lo que pasara en los próximos días, volvería a compartir su cama con un extraño. Tal vez, aún no podía asegurarlo, traicionaría a su amado, pero nunca, nunca, bajo ningún concepto le sería infiel. Eran sin duda conceptos difíciles de entender, pero ella los entendía. Noche oscura. La línea de la costa, más que verse, se escuchaba. Las olas rompían con violencia contra los acantilados, pero en las playas rebotaban para caer de nuevo y lanzarse tierra adentro, ascender unos 20 metros, y regresar más tarde arrastrando en confuso revoltijo de arena, piedras, conchas y algún que otro viejo madero con el que el agua jugueteaba sin decidirse a dejarlo en seco o devolverlo para siempre al océano. De tanto en tanto la espuma al golpear contra una roca provocaba una leve fosforescencia, pero las mortecinas luces del exterior del caserón y el intermitente parpadeo del lejano faro de la punta de la ballena, era cuanto permitía al intruso hacerse una idea de que se encontraban en un mundo mínimamente habitado. En el cielo estrellas. Millones de estrellas. Y en el mar el viejo pesquero de velas remendadas que cabeceaba a no más de 200 metros de la costa. Bruno Alvarado concluyó de ajustarse el chaleco salvavidas que previamente había sujetado a una línea capaz de soportar los violentos tirones de un pez espada de 200 kilos, y alzando una pierna tomó asiento a horcajada sobre la barandilla decidido a lanzarse al agua. No me gusta, comentó pesimista Justo Marrero, que se aferraba con una mano al palo de mesana mientras que con la otra le sujetaba por el brazo. No me gusta nada. El mar está muy bravo. Tiene que ser esta la noche, fue la respuesta. Ella me espera. ¿Y si no acude? Volveré mañana. Mañana arreciará el viento y será aún peor. Razón de más para intentarlo ahora, le hizo notar el capitán Akkad. No quiero pasarme la vida haciendo cábala sobre lo que está ocurriendo en esa maldita casa. ¿Y si te ha traicionado y te están esperando para pegarte un tiro? Oh, vamos, Justo. Protestó el otro. No me jodas. Ya tengo bastante con la posibilidad de ahogarme, estrellarme contra una roca o que un tiburón me arranque una pierna. ¿Quieres que encima piense que me pueden pegar un tiro? Tienes razón, admitió el resignado conejero. Inténtalo, pero a la más mínima señal de peligro te traeré de regreso. Suerte. Bruno Alvarado aguardó un instante, se persignó y por fin se dejó caer al agua para comenzar a bracear muy despacio, en dirección a la costa. Desde el barco Justo Marrero iba soltando línea a medida que la necesitaba, aunque manteniendo siempre una leve tensión como si en realidad estuviera luchando con un gran pez que aún no se encontrara lo suficientemente fatigado como para ser izado a bordo. Sin prisas, consciente de que debía conservar fuerzas para el momento en que se enfrentara a la fuerte terresaca, el nadador avanzó en las tinieblas, atento siempre a las casi imperceptibles luces de la casa que titilaban a poco más de 1 kilómetro de distancia. El rumor de las olas ganó en intensidad al tiempo que comenzaban a empujarle suavemente hacia tierra. Al cabo de unos 5 minutos, una ola mucho mayor que las que le habían precedido le tomó en volandas para subirle a su cresta y lanzarle velozmente hacia adelante a riesgo de estrellarle contra la costa.